Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Es un deseo mío de compartir con ustedes la palabra en este tiempo que estamos separados. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad de considerar tu palabra. Estamos muy necesitados de escuchar tu voz en este tiempo. Bendice la lectura y la meditación sobre tu palabra. Padre Celestial, queremos en estos tiempos estar unánimes en el sentir de la certeza de que tú eres el Todopoderoso, que tú nos amas, que tú nos cuidas y que tú quieres que nosotros tengamos nuestro pensar, nuestro sentir en cosas celestiales, en cosas que nos llevan más allá de aquí, de lo presente, de lo momentario, de lo temporal. Por favor, Espíritu Santo, ese enlace que tenemos solo a través de Él, entre los hermanos y las hermanas, únenos ahorita de esa manera en el que consideramos tu palabra, para bendición, para exhortación, para tus propósitos, Padre. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. El título de lo que yo quisiese hoy compartir con ustedes es la realización de un traidor. José Luis platicó y compartió con ustedes lo que fue Mateo 24 y 25, y yo quisiera continuar. Acompáñenme por favor a Mateo 26. El versículo 1 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Todas estas palabras se refieren a lo que Cristo compartió con sus discípulos en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Y luego les dice que va a ser crucificado. Y luego continúa en el versículo 3: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Es obvio aquí que estamos viendo 2 escenas. La primera, en el que inicia el capítulo Mateo 26, en el que hace memoria de los 2 capítulos antepasados, lo que dice Jesucristo, y se mueve a otro lugar con respecto a donde están los principales sacerdotes. Quisiera que hiciésemos una pausa aquí, todos, y quisiera que ustedes junto conmigo hagan memoria de la primera vez que oyeron que Cristo fue crucificado, que Cristo murió por nuestros pecados, que lo clavaron en una cruz. Yo sé que ahora como cristianos se acuerdan, en el sentir de que tiene significado para ustedes ahora. Pero lo que yo de verdad quiero pedirles es que hagan memoria cuando ustedes oyeron que Cristo fue crucificado y no tuvo impacto a sus vidas. No significó nada en sus vidas. Si vemos en Mateo 16, 21, es la primera vez que Cristo les dice a sus discípulos que Él iba a ser muerto. La segunda vez que Él menciona
es en Mateo 17:23. Habla de que lo matarán. La tercera vez que Cristo habla de su pasión, en Marcos 10, dice que lo matarán. Esa es la tercera vez. También se repite en Lucas 18 que lo matarán. Pero en Mateo 20, del 17 al 19, ahí es donde Cristo por primera vez dice a sus discípulos que lo van a crucificar. Esto claramente pasa antes de los 2 días que faltaban para la Pascua. Los discípulos escucharon, los 12, los que llevaban ya casi los 3 años con Jesús, escucharon de él mismo que iba a ser muerto, que lo matarían. Y por tercera vez, hablando de su pasión, de lo que él iba a padecer, dijo que lo iban a crucificar, que iba a ser entregado para que lo crucificasen. Esa es la primera vez que ellos oyeron que su Mesías, el Cristo, iba a ser crucificado. Tristemente, si vemos cómo responden los discípulos después de cada vez que él habla de que va a padecer, de que va a morir, es triste, es un enfoque a sí mismos y un desenfoque a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, regresando a Mateo, al versículo 2, donde él les dice: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hay un silencio. Mateo se va a la otra escena. Y lo más probablemente, esa fue la segunda vez que escucharon que Cristo iba a ser crucificado. Así como les hice a ustedes, acompañándolos yo, que hiciéramos memoria de la vez que oímos por primera vez que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y no tuvo ningún impacto a su vida y a la mía, así igual los 12 que estuvieron con nuestro Señor por casi 3 años y que escucharon de sus labios que Él iba a ser crucificado, no hubo impacto. Si vemos cómo responden los discípulos, es obvio que no entendieron. Acompáñenme a Lucas 18, al versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. No entendían. Cristo les dijo que Él iba a ser crucificado y no entendieron. A los 12, a esos discípulos que estuvieron unidos por tanto tiempo con Jesucristo como su líder, cualquiera de ellos podía haber sido el que lo iba a entregar. Hasta ahorita, ¿qué vemos? En el contexto de que les está diciendo Él que va a ser entregado,
que va a ser crucificado. Y en este momento en el que nos anuncia Mateo, se mueve él a otra escena. El propósito de moverse a esta otra escena es para que nos demos cuenta cómo fue que esto ocurrió. Si vamos a Juan, el capítulo 11, después de que Jesucristo levantó de los muertos a Lázaro, dice el capítulo 11, el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba de morir por la nación. Y si vemos en el versículo 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí, hermanos, es donde nos damos cuenta que se da una orden. Ese concilio, dirigido por el sumo sacerdote, que profetiza que uno va a morir por la nación. Y entonces se da esa orden. ¿Y la orden cuál es? De que si alguien sabe dónde está Jesús, que lo entreguen. Esa información de los líderes espirituales del tiempo se debe de haber comunicado. La gente se enteraba. Tuvo que haber llegado a los oídos de los discípulos. Que habían dado órdenes los líderes espirituales que a este Jesús se le debiese de entregar a ellos. Continuemos, por favor, en el capítulo 12, ahí de Juan. El primer versículo dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de
perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Estos son 6 días antes de la Pascua. Lo que dijo Mateo en el capítulo 26, el versículo 2, eran 2 días antes de la Pascua. Nos estamos haciendo para atrás. Entonces, después de que levantó de entre los muertos a Lázaro, se dio la orden. Antes de 6 días ya se había dado la orden que se le entregase. Que el que supiera dónde estaba, que lo trajeran, lo entregaran a los líderes espirituales de ese tiempo. Y aquí tenemos esta escena donde Jesús es ungido por María. En el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si vemos en Mateo y si vemos en Marcos, que relata la misma historia, donde María unge a Jesucristo, vemos un desarrollo de lo que se nos va descubriendo. Dice en Mateo 26, dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? En Marcos capítulo 14, el versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y ya vimos lo que dijo Judas. Entonces podemos atribuir que los discípulos se enojaron dentro de sí, pero aparentemente podemos discernir que fue el vocero, Judas, de lo que todos sintieron, pero él fue el vocero. ¿Qué dijo? Que esto fue un desperdicio. ¿Y qué se nos revela más? Que no era porque él de verdad tenía benevolencia hacia los pobres, pero porque él era un ladrón. ¿Y qué le dice Jesús? Déjala. En Juan no nos dice esta porción. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. María, para memoria de que ella se dio por entendida de que había necesidad de ungir a Cristo para su sepultura. Aparentemente, ella sí escuchó. Aparentemente, ella sí tuvo entendimiento
de que Cristo había dicho que iba a ser crucificado. Que quede de memoria en tuya y en mí, no que quede en nuestra mente el recuerdo de que ella ungió los pies de Jesús en preparación para su sepultura, pero que quede en memoria en nuestra cabeza que esta mujer, de una manera u otra, se dio cuenta, escuchó a su Señor. Es la misma que estuvo a los pies de Jesucristo, haciendo lo que era correcto, lo que era mejor, y que no se le iba a quitar el escucharle a Él, el recibir palabra de Él, el de estar atento a Él. En estos tiempos, hermanos, es lo más importante que estemos atentos a nuestro Señor. ¿No quisieran ustedes conmigo que algún día diga el Señor para memoria de ellos? Pero desafortunadamente, ahí está Judas. Aparentemente parece que se ha revelado. Él fue el que habló. De los 12, él fue que está escrito como que él dijo estas cosas, tanto como se enojó dentro de su corazón y dijo que esto fue un desperdicio. ¿No creen ustedes, hermanos, que ya teniendo en mente posiblemente Judas, que ya se había dicho, dado orden por el sumo sacerdote y decidido, como dice en Juan capítulo 11, el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle? La orden que dieron fue no nomás para que lo entregaran. Dentro de sí ellos ya habían decidido que lo iban a matar, pero dieron el anuncio que lo entregaran a ellos. Esto ya está maquinando en mente de este discípulo, que si nos damos cuenta en los evangelios, siempre se refieren a él como uno de los 12. Hermanos, qué fácil es olvidarnos nosotros de que este varón estuvo con los discípulos. Él es uno de los 12. Qué fácil es para nosotros olvidar que él estuvo desde el inicio de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil, es fácil que lo descartamos, hermano. Tomamos a Judas y es un descarte, lo hacemos a un lado nosotros. ¿Por qué? Porque los 11 es los otros. No, esto no aplica a Judas. No, él era uno de los 12. Él también respondió de la misma manera que los otros 12 respondieron. Pero él empieza a devaluar a Jesucristo. Él dice, ¿por qué este desperdicio? Y Cristo dice, para mi sepultura. Hermanos, para mi sepultura es muy diferente decir para cuando me muera. Él de nuevo está dando a entender que él va a padecer, él va a morir. Y nadie escucha. Nadie está atento a esto. Está cada quien maquinando lo suyo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue? En el que Judas ofrece a entregar a Jesús. La realización de un traidor. ¿Cómo ocurre esto? Continuemos. Acompáñenme a Mateo 26,
El versículo 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En Marcos 14, el 10 al 11 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Lucas 22, 3 al 6 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Empezamos en Mateo con que va y habla con ellos y se le da a él una cantidad y él anda buscando manera de entregarlo. Lo mismo dice Marcos. Pero Lucas da más detalle. En el capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí vemos cómo uno de los 12, como uno de los discípulos, se comienza a convertir en un traidor. Aquí vemos que anteriormente el haber devaluado a Cristo lo lleva a este lugar donde está él con estos principales religiosos y hace un trato. Posiblemente él está pensando que está haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque son los líderes espirituales. ¿Y por qué? Porque ya ha sido un gesto hacia Jesús, un desperdicio. Ya ha dado inicio en la mente de él el menospreciar a Jesucristo. Y entonces, en lo que va a hablar con los principales sacerdotes, ya entró Satanás en él. Y como nos relata Lucas, él se pone de acuerdo con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo iba a entregar. Él está maquinando lo que nosotros ya sabemos que va a hacer, pero aquí lo está maquinando. Vamos
yo voy a identificarlo con un beso. Y lo haremos en un tiempo en el que no se dará cuenta el pueblo. Yo conozco un lugar secreto, un lugar que nosotros tenemos por costumbre de ir, y ahí los voy a llevar para que lo tomen, lo aprendan. Este discípulo, este que era contado entre los 12, que estuvo con ellos todo ese tiempo, se ha alejado porque menospreció a Cristo. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, concluyo aquí esta porción relatándoles la realización de un traidor. La próxima semana concluiré. Les doy gracias por su atención. Una pequeña oración para cerrar. Padre, qué bendición, Padre, qué bendición. Qué bueno eres. Ayúdanos, por favor, a no desenfocarnos en tu Hijo, nuestro Señor, durante este tiempo y cualquier otro. Te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas, tu amor inagotable, tu perdón accesible, fuente de arrepentimiento, tú para nosotros eres. Gracias, Cristo Jesús, por dar tu vida por nosotros, aun cuando no nos dimos cuenta. Bendícenos, Padre Celestial, este día. Continuamos en tu presencia dándote gracias en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén.